región cervical. Y son estas hojas aponeuróticas, que aquí las vemos en un esquema, y que se encargan de envolver a la manera de una bufanda o de una chalina circunferencialmente a toda la región cervical, generándonos estos pliegues, como ustedes ven acá, ¿no es verdad? Una serie de pliegues en sus circunvoluciones que nos van a complicar un tanto la vida en cuanto tengamos que estudiar los procesos infecciosos que afectan esta región. Esa particularidad anatómica de estas hojas aponeuróticas son importantes de recordar para poder entender a esta región cervical en su anatomía. Dentro del estudio de la patología cervical, que una vez más les recalco, nos vamos a referir a la patología que afecta a las estructuras anatómicas de la región, no a los órganos o elementos anatómicos contenidos en ella. Y tenemos que ver a una alteración congénita, que es la tortícolis congénita. Tenemos que estudiar a tumores benignos y malignos que asientan en esta región. Y también, en tercer lugar, tendremos que estudiar a un proceso infeccioso de la más grave afectación que afecta al ser humano, que es el absceso del piso de la boca o la también llamada angina de Ludwig, como vamos a ver. Entonces, en esta primera clase que tenemos que estudiar esta región, nos vamos a referir a lo que es la tortícolis congénita. Ya junto a la tortícolis congénita hemos visto en un otro tema de hace algún tiempo atrás a los llamados quistes branquiales, que también son afecciones congénitas que afectan a esta región. Pero sin embargo, la tortícolis congénita debe ser estudiada en una forma, digamos, aparte, por la trascendencia y la particularidad que ésta tiene. Y podemos decir que es una afección relativamente frecuente, que se ha de presentar desde el nacimiento de la persona, pero que tiene la característica de irse intensificando, magnificando a lo largo del desarrollo y de la vida del ser humano. En la tortícolis congénita tenemos que entender, para poderla diagnosticar clínicamente, la presencia de dos tipos de signos clínicos que nos van a llamar la atención. En primer lugar, y por eso lo llamamos un signo clínico primario, apúntenlo esto, que ha de ser la caracterización que tiene la persona afectada por esta malformación por una permanente inclinación lateral de su cabeza, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si nosotros vemos a un paciente afectado por esta tortícolis congénita, lo primero que nos llama la atención, muchachos, es esa permanente inclinación de su región cefálica hacia uno de los lados. Y por eso a este signo clínico lo vamos a llamar signo primario. Esta afección, a su vez, se ha de acompañar de otro tipo de manifestaciones clínicas, a las cuales nosotros podemos llamarlas signos secundarios. Y estos han de ser de tres órdenes. Por ejemplo, afecciones deformantes que el paciente ha de presentar en la región craneal y en la región facial. Segundo, afecciones en la columna cervical. Y tercero, una afectación en el miembro superior del lado de la inclinación que la región cefálica adopte. A estos tres elementos, a estos tres otros acompañantes signos clínicos de ese primario que hemos dicho, los podemos perfectamente llamar también signos secundarios. Y repito quiénes son. Son lesiones deformantes craneofaciales que son fácilmente detectables. Son lesiones que afectan a las articulaciones de las 7 vértebras cervicales. Y finalmente, una afectación que ha de lograr alterar el funcionalismo del miembro superior del lado de la inclinación que adopte la cabeza del paciente.
Bien, la frecuencia con la que esta alteración, esta malformación se nos presenta en la literatura universal está en el orden del 1% dentro de todas las afecciones congénitas. Sin embargo, debo decirles que en nuestro medio hemos encontrado varios casos de esta afectación y no tenemos naturalmente un estudio estadístico sobre esto, pero podemos colegir que a lo mejor se da una vez en 1000 niños nacidos con vida. Vale decir, una incidencia del 1 por 1000. Afecta por igual a hombres y mujeres. Aquí no existe una relación de género en cuanto a su incidencia de afectación. Sin embargo, es algo más frecuente en individuos de las razas de color, por ejemplo, la raza negra, la raza amarilla. Nuestra propia raza, la raza mestiza, tiene una mayor incidencia que en individuos de la raza caucásica. De tal suerte que sí hay y se ha encontrado un componente de tipo racial para la mayor incidencia de esta manifestación. Se ha visto también, y esto quiero que me atiendan bien porque es frecuente de encontrar este concepto en los textos que poco a poco está siendo ya anulado. Se ha visto que aumenta su frecuencia y su incidencia luego de partos difíciles, partos naturales, partos por la vía natural que se tornan difíciles. Ahora bien, en relación a este concepto, hace décadas atrás se pensaba que era un parto difícil, complicado, el que pudiera causar esta lesión. Sin embargo, no es así. Ustedes imaginen que si el niño que se está formando en el vientre materno, una vez concluido su desarrollo y justamente antes del parto, y que tiene la cabeza inclinada hacia uno de los lados, derecha o izquierda, naturalmente va a generar una dificultad en su parto. Entonces, la consecuencia de la dificultad del parto no está en que sea esta dificultad la que produzca la lesión. Al revés, es la lesión que ya tiene el niño en el vientre materno la que ha de dificultar y ha de producir ese parto difícil. Hasta hace algún tiempo atrás se decía que su etiología era desconocida. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han propuesto 3 hipótesis para dar una explicación de por qué puede producirse esta malformación. Repito, no hay una ligación con la herencia. No se ha detectado una ligación con la herencia. Por tanto, no se ha detectado hasta ahora un gen responsable de que produzca la lesión. Por eso es que surgen estas hipótesis. Una de ellas es la mala posición intrauterina. Es decir, que el niño, el embrión o el feto después, al estarse formando en el vientre materno, adoptaría una posición malformante de inclinación cefálica, lo cual provocaría que se presente la tortícolis congénita. Hipótesis y teoría que ha sido totalmente ya desechada. También se habló posteriormente de traumatismos prenatales, es decir, que la madre pudiese haber sufrido algún traumatismo durante la etapa de la gestación y que sería ese traumatismo el que provocaría que el niño se malforme con este problema. Algo que también ha sido completamente desechado, porque se ha visto que madres que no han sufrido traumatismos han dado a luz niños con esta malformación. O al revés, madres que han sufrido fuertes traumas en el abdomen, en la región del vientre, no han padecido sus niños después del parto de esta lesión malformativa. Y en tercer lugar es la teoría que actualmente está más aceptada y se refiere a trastornos en la irrigación
del músculo esternocleidomastoideo. Ustedes conocen al esternocleidomastoideo por sus estudios de anatomía. Son esos músculos largos, no es verdad que tienen 3 lugares de inserción y que por alteraciones en sus vasos nutricios arteriales serían los responsables de generarnos este problema. Vale decir, entonces, aquí habría una alteración en el desarrollo arterial nutricio del esternocleidomastoideo. Vamos a explicarnos esto por lo siguiente. Se considera a esta malformación desde el punto de vista histopatológico como una miositis intersticial fibrosa. Se han hecho estudios histopatológicos en pacientes afectados por la tortícolis congénita de sus músculos esternocleidomastoideos y se ha encontrado que estas masas musculares del lado de la afectación presentarían esta circunstancia, es decir, serían músculos completamente fibrosados, no tendrían ese aspecto turgente y elástico que una fibra muscular debe tener. Ahora, ¿por qué se produciría esta miositis intersticial fibrosa? Naturalmente, porque no podría tener un desarrollo ese músculo por deficiencias en sus vasos arteriales nutricios. De tal suerte entonces que el músculo esternocleidomastoideo, al no tener vasos buenos arteriales nutricios bien desarrollados, generarían una suerte de fibrosis en sus haces musculares, generando una contractura esclerótica del músculo. Entonces al músculo lo vamos a encontrar completamente acortado, engrosado, contracturado e infiltrado por tejido fibroso. En otras palabras, un músculo inactivo. De tal suerte es entonces que esta teoría, que ya ha dejado prácticamente de ser una teoría y es una causa etiológica de esta lesión malformativa, vendría a ser la miositis intersticial fibrosa como consecuencia de una insuficiente irrigación de vasos nutricios en el esternocleidomastoideo que se estaría formando. Aquí tienen ustedes una lámina a ese músculo responsable de esta lesión. Vean ustedes este músculo largo que es el esternocleidomastoideo y llamado así porque por la parte superior de este músculo en un solo haz se ha de insertar en la apófisis mastoides. Más o menos en el tercio medio de su longitud se ha de dividir en 2 haces musculares, uno anterior que va a ir y se va a insertar en el esternón y un haz posterior que se ha de insertar en el borde superior clavicular. De ahí su nombre, esternocleidomastoideo. La actividad de este músculo es muy sencilla. Simplemente en su actividad permite la rotación de la cabeza de un lado hacia el otro. Es decir, tú quieres girar tu cabeza hacia la derecha, ha de ser el esternocleidomastoideo del lado derecho el que ha de provocar ese giro. En este caso de esta afección, lamentablemente en estos pacientes este músculo se encuentra agarrotado, acortado, fibrosado, indurado, inactivo. Entonces el acortamiento y la contractura de este músculo hace naturalmente que la cabeza se incline hacia el lado del músculo con la afectación. De tal suerte que ese es el origen de la lesión malformativa de lo que conocemos hoy en día la tortícolis congénita. Por eso decimos, y al inicio en la introducción les hablaba de los elementos clínicos que nos permiten hacer este diagnóstico. En primer lugar, tenemos ese primer signo clínico que es la permanente inclinación de la cabeza hacia un lado de la afectación, derecha o izquierda. Pero a su vez, además de inclinar la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, también la suele inclinar un poco hacia adelante y rota la cara hacia el lado sano. Es decir, el individuo tiene, por ejemplo, la cabeza inclinada un poco hacia adelante y hacia la derecha
pero la cara está mirando hacia el lado izquierdo, hacia el lado sano. Entonces, todo esto es el primer componente clínico que nos va a dar lugar a la manifestación de lo que conocemos la tortícolis congénita. Sin embargo, existen también una serie de otros elementos, 3 más. Les dije, una afectación funcional del miembro superior del lado de la afectación. El hombro del lado afectado por la tortícolis se encuentra completamente elevado, con lo cual impide el funcionalismo de ese brazo. También es posible que esta afectación inclinatoria de la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda nos dé lugar a una anquilosis de las vértebras cervicales, segundo componente secundario. Y finalmente tenemos el tercer componente secundario, que ha de ser que el paciente afectado de esta manifestación ha de sufrir alteraciones atróficas, óseas, musculares y cartilaginosas en la región cefálica y en el lado de la afectación. Si la cabeza está inclinada hacia la derecha por efecto de la tortícolis congénita, sus cartílagos, músculos y huesos del lado derecho de la cara han de ser atrofiados en relación a los contralaterales. Todo esto, ¿a qué va a conducir? Todo esto ha de conducir a una escoliosis cérvico-dorsal, es decir, esa columna cervical no ha de tener un funcionalismo normal. Y finalmente, ese paciente ha de estar absolutamente imposibilitado de poder rotar la cabeza. Es decir, no ha de poder hacer giros cefálicos porque su músculo esternocleido del lado de la afectación se ha de encontrar duro, tenso, completamente adherido a la piel. Tiene una textura pétrea, vale decir, es un músculo inactivo con esas características. Si nosotros palpamos esa región que corresponde al músculo afectado, no vamos a encontrar dolor. Y este síntoma dolor nos permite a nosotros el poder hacer una distinción de la tortícolis congénita, que es esta que les describo, a la tortícolis aguda inflamatoria que muchas veces muchos de nosotros la hemos padecido, ¿no es verdad? Por una mala postura al dormir, por un frío intenso, etcétera. Una tortícolis aguda que con el paso de los días y un tratamiento analgésico antiinflamatorio, anticontractural, naturalmente que ha de ceder. De tal suerte que ha de ser el síntoma dolor que no va a estar presente en el paciente con esta afectación congénita. Aún incluso cuando nosotros forzadamente intentemos rotar el cuello hacia el lado opuesto de la afectación. El paciente no va a sentir dolor y naturalmente nosotros en ese intento tampoco vamos a conseguir esa rotación que buscamos. Aquí tenemos un caso. Esta es una fotografía de una paciente que llega al Hospital Santa Bárbara presentándonos esta lesión. Noten ustedes la permanente rotación cefálica hacia el lado izquierdo, ¿no es verdad? La mirada hacia el lado sano, la atrofia que tenemos y encontramos en la región facial, músculos y cartílagos faciales parcialmente atrofiados en este lado, y naturalmente una ligera elevación del hombro del lado de la afectación, lo cual impide el funcionalismo de este miembro superior izquierdo. Inexistencia de dolor e incapacidad de mover la cabeza ha de ser lo característico que ha de singularizar a esta lesión malformativa. Aquí tenemos el caso de un niño con una lesión mucho menos manifiesta, no muy marcada, pero sí con una rotación cefálica, hombro levantado y parcial. Fíjense ustedes y noten aquí, por ejemplo, el relieve de la región de cigomática del lado sano frente al relieve de la cigomática del lado afectado. Hay una parcial atrofia de esa zona.
Y lo propio en este esquema que nos muestra la mala posición cefálica, dándonos la afectación indolora de lo que representa la tortícolis facial congénita, la tortícolis congénita, cervical congénita. En este esquema lo que se trata de hacer es de demostrar los ejes mayores que debe tener la región cervical en relación a ese elemento de transición que es el cuello entre la región cefálica y la torácica. Entonces noten ustedes la posición de la región cefálica y el eje mayor desde la parte más alta de la región cefálica hasta la región torácica es un eje completamente longitudinal. Algo que naturalmente en un paciente afectado de la lesión con su hombro levantado, el lado de la afectación de la tortícolis, nos demuestra una desviación de estos ejes de más o menos en 20 grados. Tal es entonces el caso clínico que se presenta cuando nosotros observamos, ¿verdad?, esta lesión malformativa. En el tratamiento, muchachos, debo decirles dos cosas que actualmente y modernamente, diremos así, se están intentando. No ha sido a lo largo de la historia de la medicina y de esta afectación encontrar un tratamiento definitivo y que solucione definitivamente el problema. No es nada fácil resolver esto. En casos moderados como alguno que hemos visto, es posible conseguir el alargamiento pasivo del esternocleidomastoideo afectado con esto. Y eso a través de un tratamiento ortopédico utilizando collarines cervicales. Ahora bien, es más que suficiente este método terapéutico siempre y cuando sea prontamente realizado. Es decir, aquí el diagnóstico precoz para poder imponer este tratamiento ortopédico solo ha de dar resultado si nosotros lo iniciamos básicamente en la infancia. Lograr la elongación del esternocleidomastoideo a través de este método ortopédico, posiblemente consigamos, parcialmente les digo, una resolución de este caso. En casos más severos o cuando no se vaya a utilizar este método tempranamente, sino ya cuando la malformación progresivamente ha ido avanzando, porque les dije al principio, es una malformación que con el desarrollo del individuo se va magnificando. Entonces, si llegamos tarde al diagnóstico, no hay más que el tratamiento quirúrgico que corresponde a la elongación quirúrgica de este músculo, que es el que nos está dando el problema. De tal suerte, entonces, que en ambos casos, bien sea utilicemos el método ortopédico temprano y precoz en la infancia, o bien sea que utilicemos el método quirúrgico, en ambos casos la fisioterapia también ha de coadyuvar en este tratamiento que estamos indicando. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta fotografía, el caso de una paciente ya de edad avanzada, donde se intenta con este collarín de posicionar mejor la región cefálica, intentando elongar esas fibras musculares del esternocleido, algo que seguramente ya a la edad de la paciente no va a ser posible de conseguir. Y el tratamiento quirúrgico, que tampoco es un tratamiento que vaya a resolvernos el problema, consiste en realizar incisiones superior e inferior en el lugar del asentamiento de las inserciones del esternocleido. Dijimos arriba, se inserta en la apófisis mastoides, entonces hacemos una pequeña incisión acá para elongar ese punto de inserción, lo mismo que en los puntos de inserción del esternón y de la clavícula para poder elongar el músculo parcialmente. Ambos métodos, tanto el ortopédico como el quirúrgico, no tienen un tratamiento definitivo ni aceptable. No se ha conseguido hasta el día de hoy una reversión completa de la malformación. Pero podemos decir que el pronóstico ha de depender fundamentalmente
de la precocidad en que hagamos este intento quirúrgico u ortopédico. Hemos visto, y repito una vez más, que esta malformación es de las pocas malformaciones que se va acentuando y se va magnificando con el desarrollo del individuo y con el paso del tiempo. Entonces, mientras más pronto lleguemos al tratamiento de estos casos, mejores resultados y pronósticos hemos de obtener. En la edad adulta, el pronóstico ya se ensombrece bastante porque además ya surgen los otros componentes del problema que son la anquilosis cervical, las atrofias de la región facial, dijimos músculos, cartílagos y huesos, y el hipofuncionalismo del miembro superior del lado de la afectación. De tal suerte entonces, muchachos, que el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz mejoran naturalmente el pronóstico de la tortícolis cervical congénita. Bien, es lo que hoy en la mañana quería mostrarles sobre esta primera parte del tema de la región cervical.